levantarte y cuidarte para que duermas en paz. Familias, bienvenidos nuevamente a este programa Ser Mamás, este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para llevarles toda esta buena información y el conocimiento a través de las pantallas. En esta temporada traemos cambios muy chéveres que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que de pronto para muchos papás y para muchas familias es muy difícil de manejar, sobre todo en los niños cuando están pequeños, y son las pataletas. Y para eso nos acompaña Diana Casas, y ella es psicóloga. Diana, qué rico tenerte nuevamente en esta temporada con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy contenta de estar acá. Bueno, Dianis, ¿por qué se origina una pataleta o qué es una pataleta? Porque muchas personas nos confundimos cuando nuestros hijos tienen ese momento de hipersensibilidad y no sabemos cómo controlarlo. Bueno, ok. El concepto pues de pataleta es cuando se interrumpe el deseo de un niño versus el deseo de un adulto que pues normalmente es su cuidador, su papá o su mamá. Entonces, básicamente lo que pasa es como un tema de comunicación. El adulto quiere que ocurra una situación o un comportamiento de una X manera y el niño pues no lo comprende de la forma como el adulto lo quiere hacer o lo quiere manifestar, entonces el niño se expresa de esa forma. Entonces digamos que una de las cosas más importantes es comprender como mamás, papás y cuidadores que es prácticamente imposible evitar las pataletas. Las pataletas son usuales en los niños, principalmente en los niños entre 2 y 4 años, y es quizás una de las consultas más altas pues que hacen todos los padres y cuidadores. Entonces lo primero es que debemos comprender que hace parte de la comunicación de los niños, ¿cierto? Ya está en cada uno de nosotros cómo empezamos a desarrollar herramientas para ayudarles a nuestros niños a que ellos aprendan a gestionar sus emociones y puedan comunicar de una forma diferente al hacer una pataleta. Bueno, Diana, teniendo esto, ¿por qué los niños, especialmente a esas edades, desarrollan tanto esas pataletas que nos irritan a nosotros los padres? ¿Y por qué no los niños más grandecitos? Ok, bueno, pues como te decía, digamos, tiene que ver con la comunicación de los niños, ¿cierto? Los niños a partir de los 2 años están empezando a desarrollar una cantidad de cosas en su ser, entre esas el manejo de las emociones, empiezan a identificar cada una de ellas y a veces el niño no tiene las palabras suficientes para expresar exactamente lo que está pensando, lo que está sintiendo y pues cómo lo está compartiendo con sus adultos o con sus cuidadores. Entonces, en ese momento como de frustración del niño, de no poder explicar exactamente lo que él quiere decir o explicar por qué hizo algo que al adulto no le gustó, ahí es cuando se genera la pataleta. Entonces, digamos que es como un mecanismo de los niños para poderse comunicar. Y yo creo que algo muy importante es la falta de empatía que muchas veces los adultos tenemos con los niños, porque no entendemos que ellos están razonando como niños de 2 años que están aprendiendo a comprender muchas situaciones del mundo. Entonces yo creo que eso es muy importante. Otro factor, Diana, que me parece importante es los niños que nacen ahora versus los niños que nacían 20 años atrás, por no irnos muy lejos, ¿cierto? Generalmente nosotros tendemos a repetir esos patrones de crianza, o sea, si a mí me criaron de esta forma, de pronto con pelas, con regaños, con gritos, con represiones, entonces vamos a hacer lo mismo, y generalmente cuando las pataletas se hacen, esa es la reacción del adulto. Sí, sí, tienes toda la razón. Y ahí tocas un tema muy importante y es que los niños de ahora son totalmente diferentes a los niños de antes. En cambio, muchos papás seguimos siendo los papás y las mamás de siempre o los cuidadores de siempre. Entonces, lo primero que yo les recomiendo a los padres y cuidadores es que tratemos de volver un poquito a recordar cómo éramos nosotros cuando éramos niños. Si nosotros comprendemos el desarrollo del niño y cómo realmente un niño aprende, qué es lo que ese niño va guardando en su mente y en su corazón, pues quizás vamos a poder entender o aprender una mejor forma de comunicarnos con ellos. Cuando nosotros tomamos decisiones de seguir un patrón que veníamos manejando o que se viene manejando en nuestras familias, como son las pelas o como son los gritos o como son los castigos a veces muy fuertes, yo sé que muchas personas en la comunidad dicen, bueno, desde que llegaron los psicólogos entonces ya no podemos llamarle la atención a los niños ni podemos hacer cosas que se hacían antes y que funcionaban. Sin embargo, mi invitación a todos es
que justamente hagan un análisis o una evaluación de qué tanto les está generando resultado esa decisión o esa acción que ustedes están teniendo con los niños y las niñas, porque es la única manera que podamos saber si eso realmente funciona o no. O sea, la manera de evaluar es a través de ese resultado que nos está trayendo. Cuando un papá o una mamá, por ejemplo, da una pela a un niño por un comportamiento inadecuado, entonces quizás el papá o la mamá resuelve por ese instante la situación, ¿cierto? Resuelve el no quedar mal delante de los vecinos, de la familia, pues en sociedad. Entonces resuelve el tema, le da la pela al niño y el niño se queda quietico, pues como el papá quería, ¿cierto? La pregunta es, ¿eso que hicimos ahí está generando una pedagogía en el niño? O sea, el niño con esa pela o con esa decisión pues que tomó el papá ahí está generando un cambio que le pueda servir para el resto de su vida para tener una educación adecuada, o simplemente estamos atacando el efecto. Eso es lo que tenemos que revisar nosotros como padres, madres y cuidadores. Por ejemplo, Kate, es como cuando a ti te duele la cabeza. Normalmente si a ti te duele la cabeza, ¿tú qué haces? ¿O qué hace pues la mayoría de la gente? Pues generalmente se toma un medicamento que le ayude para ese dolor, generalmente. Excelente, entonces cuando te tomas el medicamento se resuelve el problema de manera pues Momentánea, temporal, sí. listo, se te quita el dolor de cabeza. Pero realmente lo que habría que hacer ahí es irse al fondo de eso, ¿cuál es la causa que te está generando el dolor de cabeza? Entonces te pregunto, ¿cuáles crees tú que podrían ser una o dos causas que pueden generarle a una persona dolor de cabeza? No sé, de pronto el estrés, no sé, la carga laboral, cosas así por el estilo. O no dormiste bien, También. o no te estás alimentando bien. También. Entonces, si tú logras encontrar la causa que genera el problema y tú resuelves la causa, pues vas a garantizar un tema que va a ser permanente en el tiempo. Exactamente eso es lo que nos pasa con los niños y las pataletas. Por eso es que tenemos que pensar más allá de la situación que nos está incomodando como adultos de ese momento, es qué le está generando a ese niño o a esa niña que esté reaccionando de esa manera y presentando la pataleta, para resolver la causa y no basarnos en el efecto, que es lo que hacemos casi todos los papás sin conocimiento de este tema. Diana, y yo creo que una de las cosas y de las conclusiones que en general la mayoría de las personas sacan, y es que si a mí la pelita me sirvió, porque a mi hijo no le va a servir. O sea, y yo pienso que eso es una justificación muy errónea de la violencia, porque entonces hay que mirar qué hay detrás de esa pela que a usted le dieron, de esa palmada, de ese pellizco, de ese chancletazo, y qué traumas le generó a usted eso, y qué tanto le sirvió para que usted siga siendo un ser violento hasta con su propio hijo. Entonces yo creo que eso es un tema para cuestionarnos mucho. Diana, pero ¿qué recomendaciones podríamos darle a esas familias o a esos padres, a esos cuidadores, porque no todo el tiempo son los papás sino los abuelos, las tías, para manejar esos momentos de pataleta con esos niños? Bueno, ok, pues respecto a lo que estás diciendo también quiero agregar algo ahí, Kate, y es que pueda que ese sea el argumento de muchas personas. Bueno, pues yo pasé por pelas, maltraté más y aquí estoy, soy una persona de bien, listo. Lo que yo les pido, digamos, siempre a los cuidadores, a los papás y a las mamás, a quienes nos están escuchando en este momento, es que evalúen el resultado de esa decisión que se toma con el niño en su momento. Porque cuando uno empieza a investigar sobre este tema, hay autores que, por ejemplo, dicen que el castigo es una venganza del adulto hacia el niño y no una pedagogía. Y considero que hay mucha razón en eso. Cuando tú explotas y entonces reaccionas, digamos, de esa manera con un niño, pues tú estás manifestándole al niño, aquí el que tiene el poder soy yo. Pero qué tanto, listo, y el papá o la mamá o el cuidador quedaron satisfechos, ganaron esa batalla. Pero qué tanto aprendizaje le queda al niño de esa situación, o sea, que el maltrato es adecuado, que esa es la forma de conseguir lo que uno quiere, que el adulto siempre es el que tiene el poder y es el que tiene la verdad. Entonces, pues más allá de lo que nosotros hayamos vivido, pues creo que tenemos que ir evolucionando el concepto, y si podemos encontrar otras formas de hacerlo, que ahorita en la segunda sección podemos hablar de ese tema, algunas estrategias que podemos usar para ese manejo de las pataletas, pues la idea es que aprendamos como papás y como mamás, tenemos que evolucionar, así como nuestros hijos han venido evolucionando, pues nosotros también debemos aprender cosas nuevas y poder hacer las cosas mejor. Diana, y yo creo que algo que también va muy de la mano, y es que si nosotros estamos violentando a nuestros hijos, entonces les estamos enseñando que otras personas pueden violentarlos. Exacto. Entonces es que replantearnos que cuando ellos en una vida adulta, por eso es que llegan como también a esas relaciones tóxicas, donde los violentan no solamente físicamente, sino psicológicamente, y es porque nosotros inconscientemente, porque digamos que nosotros no lo hicimos queriendo que ellos aprendieran eso, pero eso fue lo que les enseñamos, a dejarse violentar.
a dejarse abusar de muchas formas, no solamente físicamente, sino psicológicamente, verbalmente. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para que nosotros como familia y como padres nos replanteemos la forma en cómo estamos criando a nuestros hijos y qué tan válido es la pela. Exacto, y cuál es el propósito de hacerlo, ¿cierto? Si un niño rompe, no sé, un vaso de vidrio que tienen en la casa y por ese motivo le dan una palmada, pues a él qué aprendizaje le queda, o sea, ¿será que con esa palmada vamos a garantizar que de aquí en adelante nunca jamás va a romper nada? O sea, ¿no sería mejor explicarle al niño cuál es ese concepto de romper, junto con él experimentar qué es romper algo que se pueda romper y él comprenda que es que se destruye totalmente en pedazos, entonces poderle preguntar cómo lo preferías, cómo estaba antes o ahora que se rompió? O sea, es buscar la manera de generar pedagogía y no simplemente de generar un castigo. O sea, es mejor que tengamos nosotros en nuestra mente cómo le enseñamos a nuestros hijos a que comprendan que cada decisión que uno toma en la vida y cada acción que uno toma trae una consecuencia. Entonces es enseñarle sobre la consecuencia, qué es lo que queremos dejar como papás, pues cuál es la enseñanza. Y desde la experiencia. Diana, y yo creo que ahí es muy importante porque entonces les estamos enseñando también a nuestros hijos de que si yo como padre, como cuidador lo estoy violentando, puede permitir eso de cualquier otra persona. Entonces, y la experiencia es muy importante, o sea, enseñarle a los hijos a través de la experiencia y del ejemplo, porque si el ejemplo que les estamos dando es callarlos con un golpe y no a través de la experiencia, y que a veces realmente los padres no nos ponemos en el lugar de los hijos y nos desesperamos también por cosas tan insignificantes, que por eso es que vemos muchos papás que golpean a sus hijos y que en la noche se están lamentando y que tienen ese sentimiento de culpa y dicen, pero realmente valió la pena darle una palmada a mi hijo por esa bobada. Entonces es replantearnos de esa forma y también darnos cuenta que somos padres que nacimos en otra época y que ahora nuestros hijos nacieron en una época donde van un poquito más allá y que necesitan eso. O sea, que nosotros como papás estemos siempre pensando como niños, que nos traten y tratemos a nuestros hijos como nos hubiese gustado que nuestros padres nos trataran en esos momentos de desespero, de rabia, de incertidumbre. Sí, tienes toda la razón, Kate. Digamos que ahí es importante volver pues a esos orígenes y comprender cómo nosotros aprendíamos, como tú lo dices, que es a través de la experiencia. Entonces ahí es, por ejemplo, evaluar los conceptos que nos enseñan y cuándo esos conceptos para nosotros se vuelven una realidad, ¿cierto? Digamos el caso que conversábamos hace un ratico antes de arrancar, es que cuando le vamos a enseñar a un niño, por ejemplo, que si pone su dedito en la vela se va a quemar, pues el adulto comprende el tema porque ya lo experimentó. Pero que tú le digas a un niño entre 2 y los 5 años no toques la vela porque te quemas, pues él en su cabeza no tiene el concepto de quemar, no tiene el concepto de romper. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros como papás, mamás y cuidadores? Acompañarlos en ese proceso, recordar que nosotros también aprendimos así y que realmente la vida así es como nos enseña todas las cosas, a través de la experiencia. O sea, si nosotros no experimentamos algo, es muy difícil que ese concepto nos quede en la mente. Entonces, ¿qué queremos que nuestros hijos experimenten? O sea, golpes, gritos, o queremos que ellos experimenten cómo aprender a resolver las situaciones, a manejar sus emociones, a comprender que todo en la vida se gana y que todo trae una consecuencia. Entonces es meditar un poquito sobre eso antes de, pues digamos, tomar alguna acción con nuestros niños. Y yo creo que aquí va muy de la mano también, Diana, el autocontrol que nosotros tengamos como adultos, porque hay que recordar siempre que el adulto es uno, no el niño, y que el niño no puede razonar y pensar como un adulto, y que entonces ¿quién va a tener el control de la situación? ¿El niño que todavía no tiene el control ni siquiera de sus emociones, o nosotros como adultos que somos los que tenemos la capacidad de razonar e identificar qué es lo que está pasando y no ser el reflejo de lo que está, o sea, que lo que el niño está haciendo no se nos rebote a nosotros como reflejo espejo? Que entonces si el niño está violento, nosotros reaccionamos también con violencia. Diana, bueno, vamos a una breve pausa, pero ya vamos a volver con ese tema tan importante que yo sé que va a ser de muchísima ayuda para muchas familias, que son las pataletas. Ya regresamos. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se definieron los principios en los que se basa el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los cuales son 7. Beneficencia. Entregar desde el Gobierno Nacional una vacunación completamente gratuita. Solidaridad.
priorizar a la población vulnerable de contagio por sus condiciones de riesgo, como los adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores de la salud. Equidad y justicia. Vacunar a toda la población sin distingo social. Transparencia. Brindar información clara y oportuna de todo el proceso. Progresividad. Generar crecimiento y cobertura paulatina. Primacía del interés general. Respetar el interés general sobre el particular, para el cual se necesita el apoyo de las autoridades competentes como de la sociedad en general. Por último, está el principio de eficiencia. Cumplir a cabalidad y de forma adecuada el plan para beneficio de todos los colombianos. Que vivan los que quieren vivir. Que vivan los que reportan a su EPS. Que vivan los que evitan contagiarse. Que vivan los que responden las llamadas de rastreo. Que vivan los que ayudan desde adentro. Que vivan los que aman la vida. Ponte en modo PRAS. Así rompemos la cadena de contagio. Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Gobierno de Colombia. La salud es de todos. El Gobierno Nacional, en equipo con gobernadores, alcaldes, docentes, directivos y familias, avanza en el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia en más del 63% del país, combinando la presencialidad con el estudio en casa. El sistema educativo continúa trabajando para el regreso a las aulas con alternancia en 2021. Por esto hemos diseñado de la mano de expertos en salud los más estrictos protocolos de bioseguridad que permitirán que una educación pertinente y de calidad continúe llegando a todos los rincones del territorio nacional. Ministerio de Educación Nacional. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de este corte y les recordamos a todos nuestros televidentes que para ver todo el contenido de Ser Mamás pueden buscarnos en YouTube como Cable Plus Televisión. Ahí van a estar todos los programas que hemos realizado hasta la fecha. Además, Diana, te cuento que este programa lo ven en varios municipios del Oriente Antioqueño a través de la Corporación Oriente TV, así que saludamos a todos los televidentes de los municipios del Oriente que nos ven a través de las pantallas de su canal comunitario. Diana, ¿qué estrategias se podrían implementar en la familia? No solamente la mamá, porque también asumimos que la mamá es la que tiene que tener el control de todo, sino en la familia, para manejar y sobrellevar estas situaciones de pataletas. ¿Qué estrategias les podemos dar a esas familias? Ok, bueno, hay varias cosas. La primera que yo recomiendo es, pues digamos que le puse este nombre y es como que primero yo. ¿Qué significa eso? Que ese papá, mamá o cuidador que se está encargando de ese niño o niña que está viviendo el proceso de pataletas, que como ya hablábamos, pues hace parte, digamos, de la naturaleza de los niños, es importante que ese adulto piense primero en él, no descargar esas emociones de pronto negativas que a veces lo van consumiendo durante el día. Es muy difícil que pueda tener otras estrategias, otras herramientas para atender a un niño de una manera o una niña de una manera sensible. Entonces, una primera recomendación es que como adultos busquemos la forma de ir liberando como esas emociones. Y eso tiene que ver con una salud integral, ¿cierto? Con revisar cómo estamos durmiendo, nuestra alimentación. Si, por ejemplo, durante las horas semanales estamos realizando o sacando algún tiempo para hacer alguna actividad que a nosotros nos apasione o nos libere o nos haga sentir felices o alegres, y estamos justamente pues después de la pandemia, tantas cosas que han venido pasando, las mujeres en general han tenido una sobrecarga, digamos, en todos los oficios del hogar, en los cuidados pues de los adultos mayores, de los niños y demás, y uno habla con estas mujeres y son muy pocos los momentos, a veces ni siquiera 30 minutos de una semana pueden sacar para liberarse y estar ellas solitas haciendo cosas que les gustan. Entonces, una primera cosa sería eso, revisarnos qué estamos haciendo que de verdad nos genere mucho placer, que nos encante, que disfrutemos, para liberar esa emoción. Esa sería la primera indicación. Y recordarnos todo el tiempo eso, Dianis. ¿Quién era yo
antes de ser el cuidador de este niño, antes de ser la mamá de este niño, antes de quién era yo, y no olvidarnos, o sea, la vida sí se transforma cuando asumimos la responsabilidad de otro ser humano, ¿cierto? Pero no olvidarnos de cierta manera que podemos hacer ciertas cosas que nos van a traer mucho beneficio a nosotros como ser humano, independiente de ser hombre o mujer, y si nos trae beneficios a nosotros, imagínate pues, a nuestro niño o a los menores de edad o en las relaciones de pareja, o sea, en muchas cosas, hasta laboralmente, porque entonces si yo estoy sumida en el trabajo y en las tareas del hogar y nunca encuentro un espacio para mí, entonces va a ser muy difícil llevar como de una manera armoniosa todas esas tareas que tenemos como en la vida diaria. Entonces yo creo que eso es muy importante para cualquier ser humano, recordar quién soy yo antes de cuidar ese menor, ese anciano, antes de ser esposos, antes de ser cualquier otra cosa, Diana. ¿Cuál es esa otra recomendación que nos puedes dar? Bueno, normalmente en las familias donde tenemos niños entre los 0 y los 5 años, ¿sabes cuál es la palabra favorita de las familias en esa época? ¿La que más se dice en la casa? No. No, exactamente. Esa es. Esa es la palabra. Siempre decimos no coja, no rompa, no llore, no haga, ¿cierto? Entonces, una recomendación, una estrategia que podemos usar es nosotros como adultos responsables cambiar el no por el sí, ¿cierto? Eso pareciera a veces ser muy difícil, pero en realidad simplemente es un juego de palabras y es la manera como nosotros lo podemos ir haciendo con los niños. Te voy a decir algunos ejemplos que tengo aquí. Por ejemplo, si nosotros le decimos a nuestro niño siempre pelea con el hermanito y le pega, entonces normalmente el papá o la mamá que dicen, no le pegues a tu hermano. ¿Cómo cambiamos eso por el sí? Entonces le podríamos decir, si le pegas a tu hermano, él no querrá jugar contigo, ¿qué prefieres? ¿Cierto? Entonces es modificárselo siempre. Por ejemplo, si decimos, no seas malcriado, no rompas ese juguete, podemos decirle, amor, cuida el juguete para que podamos volver a jugar con él. Sí, es un juego de palabras simplemente, pero sirve muchísimo. Y es muy efectivo, Diana, y no solamente con los niños, sino que esto va muy de la mano con la programación neurolingüística. Exacto. Y si cambiamos el lenguaje en muchos aspectos de la vida, todo fluye como de manera más positiva, porque si vamos a empezar a hablar en positivo, entonces vamos a transformar todo en torno a eso, a que todo fluya más armonioso y más positivamente, Diana. Entonces es una recomendación no solamente para hablarle a nuestros menores, a nuestros niños, sino en la vida en general, y va a ver todo como nos cambia. Y es una exigencia para el adulto, ¿cierto? Porque lo que te digo, a veces uno puede pensar, no, pero pues ¿cómo se le ocurre a esa psicóloga decir eso? En verdad tenemos que hacer un trabajo mental de pensar cómo se lo vamos a decir de otra manera y siempre utilizar el sí, pues, o en positivo, todo siempre como hacia el cuidado. Te doy un último ejemplo, cuando les decimos a los niños, no, te voy a comprar golosinas. Entonces podemos decirle, por ejemplo, te propongo que hagamos un postre, ¿cierto? O sea, es modificárselo por algo. Otra opción que tenemos se llama, por ejemplo, el juego de opciones. Entonces, para darte un ejemplo, tenemos un niño de 2 añitos o de 3 añitos que le gusta escuchar ruidos fuertes, entonces coge, por ejemplo, sobre esta mesita de vidrio y coge cualquier palito que encuentre y empieza a golpear la mesa, ¿cierto? Y que a esa edad es muy común que los niños tiren todo. Hagan eso, todo exacto. Lo tiran. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Simplemente es cambiarle, o sea, darle otra opción. Entonces, ¿qué hacemos normalmente los adultos? Le quitamos lo que está lanzando al piso o con lo que está golpeando, y el niño, ¿qué va a hacer? Pues reacciona inmediatamente porque él quiere seguir escuchando el sonido o jugando a lo que está jugando, que nosotros no sabemos y no le comprendemos su juego. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazárselo por un objeto con el que sí pueda lanzar o sí pueda estar golpeando, o le cambiamos la mesa de vidrio por un tamborcito que él pueda estar golpeando y seguir escuchando. Entonces, son estrategias supremamente sencillas, pero generan unos cambios tan positivos en la familia que pues uno empieza a ver los resultados, es en la medida en que uno va practicando todas estas cosas. Y darse cuenta que si esa opción que le dimos a nuestro niño o niña no funcionó y que realmente la mesa de vidrio es lo que más atractivo le parece, entonces poner la mesita en un lugar donde el niño no pueda acceder a ella fácilmente y que aparte no represente un peligro para ese niño. O sea, es adaptarnos también a las condiciones que nos traigan beneficio a todos. Exacto, bueno, y ahí nombras otra palabra bien importante, que esa es pues como una tercera estrategia. Esta es un poquito más larguita y pues quisiera explicárselo a todas las familias que nos están escuchando. La verdad que es muy buena. Esta funciona con niños un poco más grandes, digamos que a partir de los 3 años. Entonces, ¿cómo se realiza esta estrategia? Entonces, inicialmente mamá, papá o cuidador hacen un listadito de todas esas cosas que les están incomodando, que los estresan, que les generan dificultades o problemas en el hogar. Entonces tú haces el listadito
Luego de tener ese listadito, entonces te voy a hacer unas preguntas para hacerlo como ejemplificante con las familias, ¿listo? Entonces te pregunto, Kate, ¿cuáles son las cosas debemos tener como papás, mamás y cuidadores? Tenemos que tener claridad, ¿cuáles son las cosas mínimas, básicas que un niño necesita para vivir, para sobrevivir? Cosas que no son negociables, ¿cuáles dirías tú? No, pues yo creo que lo que todos los niños necesitan para vivir, o sea, son las condiciones básicas, o sea, hablando de vivienda, listo, entonces familia, vayamos mirando cada uno. Listo. Entonces, listo, tú dices vivienda, excelente, entonces un niño necesita un techo para dormir y pues una camita para poder dormir ahí, ¿cierto? Entonces, papás, mamás y cuidadores, cuando ustedes entran a la habitación de ese niño o esa niña, todo lo que ustedes ven a su alrededor diferente al techo y a la cama, todo lo que ustedes vean ahí se llaman beneficios. Por ejemplo, en la alimentación, ¿cuántos alimentos debe recibir un niño diariamente? No, mínimo 5 alimentos al día, mínimo. O sea, listo, contando el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo y la comida. Ok, perfecto. ¿Cierto? Porque hay niños que meriendan después de la comida, entonces como mínimo 5 alimentos. Listo, si nos vamos a un mínimo, ¿qué necesita un niño para sobrevivir? Pues mínimo diríamos que son 3 comidas, ¿cierto? Desayuno, almuerzo y comida. Lo ideal, como dice Caterina, es que sean 5 alimentos al día. Entonces, todo lo adicional a esos 5 alimentos del día o a esos 3 alimentos en las familias que no tengan pues otra posibilidad, lo adicional a esos alimentos es un beneficio, ¿cierto? Las colombinas, las paletas, los helados, cualquier dulce, todo eso son beneficios. Y entonces eso lo vamos a ir teniendo presente porque con eso negociamos. Por ejemplo, en el tema de la ropa, ¿cierto? Pues para cubrirse. ¿Cuántas mudas necesitaría un niño mínimo para sobrevivir? Yo creo que eso sí es muy mínimo, porque un niño que tenga ropa cómoda para estar en la casa, ropa cómoda para dormir, ropa cómoda para jugar y no sé, una ropa como para la dominguera que llaman, sí, pues como es muy conocida sobre todo en los municipios pequeños, pues una ropita más o menos adecuada como para las reuniones sociales, por así decirlo, ¿cierto? Excelente. Listo, si nos vamos a lo mínimo que un niño necesitaría, digamos que así pues al extremo, 2 mudas de ropa, ¿cierto? La que tiene puesta y la que se está lavando. Listo, las familias que tengan las posibilidades de ofrecer adicionales, supongamos que sean estas 5 que nos está diciendo Kate, perfecto. Todo lo adicional es beneficio, ¿cierto? Las niñas, por ejemplo, que les gustan que las muñecas de X marca, para no decir ninguna marca, o X marca de ropa, o sea, todas esas cosas son beneficios. Si un niño o una niña quiere unos zapatos de X marca, una chaqueta de X color, todo eso son beneficios. O los zapatos que le alumbren, que son muy... Exacto. Sí, entonces sí, es verdad, ahí podríamos entrar a negociar. Si nosotros como papás, mamás y cuidadores identificamos lo mínimo que ellos necesitan para sobrevivir, que eso no es negociable, lo que acabamos de nombrar, más el derecho a la salud, más el derecho a la educación y el amor, ninguna de estas son negociables. Se puede negociar, lo demás son cosas esenciales que debe tener cualquier niño. Exactamente. Entonces sobre esas cosas negociamos, por ejemplo, ver televisión, jugar en el celular de papá o de mamá, ¿cierto? Es una decisión del adulto. Listo, que los papás lo quieran hacer, las mamás lo hagan, está muy bien. Lo que pasa es que tenemos que saber utilizarlo muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? Coges el listado de lo que te molesta, te incomoda y te sientas a negociar con tu niño o niña sobre esos temas. Amor, mira, esto es lo que me he dado cuenta que nos está generando inconvenientes. Por ejemplo, dejas la habitación desordenada, sacaste todos los juguetes y no los volviste a organizar. Eso nos incomoda y nos genera problemas. Entonces le preguntamos a nuestro niño o niña, ¿tú qué podrías hacer para resolver esa situación? Y le explicamos lo del tema de los beneficios. Mira, tú estás recibiendo estos beneficios, estos son los mínimos para vivir y tú los tienes, pero todo eso son beneficios. ¿Por qué no hacemos unos acuerdos, llegamos a un compromiso que tú tengas conmigo y que yo tenga contigo? Entonces, si tú cumples el compromiso, tienes derecho a tener este beneficio, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de arreglar la habitación, que le encanta ver televisión al niño o a la niña. Listo, perfecto, tú organizas tu habitación y cuando esté todo perfecto, puedes ver 1 hora de televisión. Diana, ¿y qué tanto raya eso con premio y castigo, por así decirlo? No es premio y castigo, Kate, eso es importante que lo preguntes, porque digamos, esta metodología o esta estrategia tiene que ver es con los beneficios, ¿cierto? Con acuerdos y beneficios. Y le estamos enseñando cómo un adulto también aprende. Cuando un niño o una persona en general toma una decisión o realiza una acción, eso trae una consecuencia. Entonces no significa que tú le estés castigando quitándole el televisor, no. El niño empieza a aprender, si yo hago que es mi responsabilidad, puedo recibir esto a cambio. O sea, él mismo es el que está
ganándose o perdiendo un beneficio. Tú como mamá no lo estás castigando. Y que finalmente así funciona la vida. Exacto. O sea, en todas las etapas de la vida así funciona. Si yo trabajo, puedo tener ciertas condiciones de vida. Si yo hago esto en mi estudio, pues puedo ganar el semestre y como cosas así por el estilo. Entonces yo creo que es muy importante, Diana, haber hecho esa aclaración de que no raya ni con el premio ni con el castigo, que también podría muchas personas interpretarlo como el chantaje u otras cosas similares, pero no. Yo creo que eso es muy importante y es muy sano. Primero, para erradicar la violencia en nosotros como adultos, porque nos criaron siendo seres violentos. Segundo, en desaprender eso y no enseñarle eso a nuestros hijos. Y tercero, pues en que vamos a enseñarles a nuestros hijos que si se esfuerzan van siempre a tener algo mucho mejor que les va a traer beneficios a ellos. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar? Claro que sí, los datos los vamos a dejar acá a través de la empresa Convite SAS, www.convitesas.com, a través del correo electrónico convite.sas@gmail.com, cualquier consulta que tengan con muchísimo gusto. Diana, a ti nuevamente muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y a ustedes también muchísimas gracias por estar acompañándonos siempre detrás de la pantalla. Sabemos que estos temas que tratamos aquí en Ser Mamás es de mucha ayuda para todas las familias, no solamente para las mamás y para las mujeres, sino a todas las personas que están bajo la tutoría de un menor. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Un abrazo muy fuerte para todos los televidentes que nos ven a través de la plataforma Oriente TV y recuerden que a través de YouTube en Cable Plus Televisión encuentran todo el contenido del programa Ser Mamás. Nos vemos en una próxima ocasión. A cantarte y cuidarte para que